Mis padres eran grandes aficionados a las actividades al aire libre. Mi padre era un ex campeón de carreras de botes y mi madre era una chica de campo criada en Alabama. Ambos compartían la fascinación de acampar y salir a navegar, pescar y ese tipo de cosas cuando yo era pequeño, pero un día todo eso cambió. Se fueron de viaje con unos amigos suyos cuando yo tenía unos 10 años y desde entonces se negaron a ir de acampada otra vez. Mi padre me contó la historia algún tiempo después de que yo cumpliera los 18 años. Y bueno, creo que es una historia merecedora de ser compartida aquí. Mis padres solían mudarse mucho y solo tenían un grupo de amigos con los que realmente mantenían el contacto todo el tiempo. Danny y Lisa. Danny y Lisa no estaban locos por las actividades al aire libre como mis padres, pero aún así eran amigos. Así que todos planearon como 5 días de viaje a un lago al sur de donde vivíamos. Mi padre me contó esto solo una vez, y luego se emborrachó, lo que ya no es característico de él. Los 2 primeros días fueron normales, simplemente acampando, bebiendo y compartiendo historias mientras pescaban y navegaban. Solo eran jóvenes adultos padres divirtiéndose, hasta que en la segunda noche todos comenzaron a escuchar extraños ladridos como si 2 perros estuvieran en una pelea y ambos estuvieran heridos. Aún así todos lograron dormir para el día siguiente continuar con su aventura, aunque esa tercera noche los volvieron a escuchar peleando. Mi padre y Danny salieron a ver si podían ahuyentarlos, mi padre con una escopeta en mano y Danny con un machete, mientras que mi madre y Lisa se quedaron asustadas y escondidas en una tienda, probablemente leyendo la Biblia o algo así. Mi padre y Danny esperaban asustar a los coyotes o lo que fueran con un disparo, pero cuando finalmente llegaron al claro siguiendo el ruido, se dieron cuenta de que en realidad el ruido parecía provenir de múltiples direcciones como si los sonidos fueran distantes entre sí. Ahora bien, mi padre era un tanto paranoico, así que le dijo a Danny para volver, sin preguntas, sin explicaciones, solo, Danny, tenemos que volver. Danny le preguntó nerviosamente a mi padre qué estaba pasando, pero mi padre no le dijo nada y solo le dio un empujón para que siguiera avanzando. Danny era un poco bobo, de ahí que siempre me gustaba llamarlo el tío Danny, así que creyendo que mi padre le estaba gastando una broma, siguió presionándolo para que le dijera que estaba jugando, al menos hasta que finalmente se acercaron al arroyo un poco más arriba del campamento, y mi padre le dijo a Danny que comenzara a correr. Mi padre comenzó a correr también, pero al parecer en cierto punto Danny se tropezó. Llamó a mi padre por ayuda, pero mi padre, que lloró y balbuceó un poco en esta parte, algo también poco habitual en él, se negó a volver para ayudarlo. Danny le gritaba que tenía la pierna rota y que le dolía, pero mi padre siguió corriendo hasta llegar a su campamento. Las chicas se preguntaron qué demonios estaba pasando, pero mi padre solo se limitó a decirles que había algo ahí fuera. Liz estaba desesperada preguntándole dónde estaba Danny, pero aún así mi padre solo se limitó a decirle que llegarían en unos segundos, aunque pasaron horas, y mientras que las chicas se preocupaban cada vez más por Danny, mi padre se encogía de hombros avergonzado. Finalmente, desde el lado opuesto al que llegó mi padre, llegó Danny caminando sin problemas hasta el campamento. Danny primero se acercó y se puso al lado de mi madre, pero después de unas miradas extrañas y la mirada de muerte de mi padre, finalmente se acercó a Lisa, que le había estado preguntando en dónde diablos se había metido. Mi padre le preguntó a Danny qué le había pasado en la pierna, pero él solo lo miró casi confundido. Entonces mi padre le dijo, creí que habías dicho que estaba rota, a lo que Danny lo miró y respondió rota, y como si fuera una reacción en cadena añadió, Steve, mi pierna, creo que está rota. Las chicas cogieron botiquines, agua y lo racionalizaron como que estaba entrando en shock, pero al quitarle los pantalones con mucha dificultad ya que se negó a cooperar, no había ninguna rotura evidente ni sangre,
solo moretones por todo el costado. Lisa no dejó de preguntarle qué le había pasado, pero él solo gruñía y apartaba las manos de los moretones. Nadie sabía qué hacer con él, así que mi padre les dijo: «Está bien, vamos a dormir». Y aunque mi madre le dio una mirada de «¿Me estás tomando el pelo?», él la miró con una cara de «Solo hazlo, mujer, de la vieja escuela». Mi padre me dijo que escucharon a Lisa regañando y discutiendo con Dani durante horas, hasta que finalmente le gritó que quería orinar, y Dani se ofreció a acompañarla ya que habían animales por ahí, en no muchas palabras, a lo que ella aceptó. Mi padre se despertó sobre las 10 de la mañana y empezó a preparar el desayuno, pero para sorpresa de él y de mi madre, Dani y Lisa no estaban por ninguna parte. Ninguno de los dos sabía dónde se habían ido. Aún había suficiente leña, aunque después de un rato los vieron regresar al campamento de una forma poco ceremoniosa. Mi madre le sugirió a mi padre que volvieran a casa y que cancelaran el viaje por la pierna de Dani, que no había cojeado en absoluto, y para sorpresa de mis padres, Dani y Lisa sintieron. Mi padre se limitó a observar, y como todos estuvieron de acuerdo, Dani y Lisa se subieron a la camioneta de mis padres y se limitaron a esperarlos, sin ayudarlos a recoger la tienda, la comida, la nevera, las bolsas ni nada. Mis padres los llevaron a casa sin problemas y luego me recogieron de la casa del abuelo para volver a la nuestra. Les pregunté por qué habían regresado antes de lo planeado, a lo que mi padre me respondió que debido a que el tío Dani se había roto una pierna. Preocupado por él, le pregunté a mi padre si podíamos ir a ver cómo estaba, pero mi padre se negó rotundamente, llegando incluso a enojarse conmigo. Enojado, yo también me fui a jugar con mi PlayStation, hasta que horas más tarde bajé a la cocina y escuché a mis padres hablando con el abuelo sobre cómo algo no estaba bien, como si las historias que me contaste bla bla bla. Siendo solo un niño supuse que estaban hablando de algo al azar, así que volví a mi PlayStation, y con el pasar de los días, semanas y meses preguntándole a mi padre por el tío Dani, finalmente mi padre me dijo que nunca más los volveríamos a ver, ya que según él y mi abuelo, ni Dani ni Lisa volvieron de ese viaje.